Sean bienvenidos una vez más, niños y niñas del tercer grado de primaria, a nuestra clase de comunicación. Iniciamos la semana 35 con nuestra experiencia de aprendizaje en nuestros sueños como medio de expresión al Bicentenario. ¿Sabías que las peruanas y los peruanos estamos a puertas de celebrar el Bicentenario? Es decir, 200 años desde que se proclamó la independencia del Perú. Es momento de hacer un alto para reflexionar sobre el sentido de la conmemoración de este hecho histórico y trascendente y plantear nuestros sueños y desafíos para contribuir con el desarrollo de nuestro país. Retos de la semana. ¿Qué celebramos en el Bicentenario? ¿Qué sueños y desafíos podemos plantear para el Bicentenario del Perú? ¿Cómo podemos expresar nuestros sueños y anhelos a través de la música y el arte? ¿Y cómo difundiremos este acontecimiento? Muy bien. Recuerda que al término de estas 2 semanas expresarás tus sueños y anhelos para nuestro país en un mural empleando el arte. ¿Qué actividad realizaremos hoy? El día de hoy iniciarás una semana de aprendizajes. En esta conocerás acerca de una celebración muy importante para nosotros como país. Se trata del Bicentenario de la Independencia del Perú. Esta vez empezarás leyendo un texto, el cual te ayudará a tener más información sobre esta gran fiesta que pronto celebraremos. El día de hoy desarrollaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Nuestra meta de hoy, leer un texto relacionado al Bicentenario y reconocer de qué trata, para qué se ha escrito y opinar sobre su contenido. Además, queremos que logres establecer tu propósito de lectura, explicar con tus propias palabras de qué trata el texto, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto y considerar información del texto para emitir una opinión. Muy bien, seguramente ya te has fijado el tipo de texto que vas a leer el día de hoy. Pero antes, lee lo que dice Juan. Mi maestra nos ha pedido investigar sobre el Bicentenario. Ya es hora del noticiero. Veré las noticias junto con mi abuelito. Así él me podrá orientar. Ahí podemos ver a Juan y a su abuelito escuchando un noticiero. Muy bien, vamos a leer entonces qué es lo que sucede en este texto. Seguramente ya te has podido fijar la estructura de nuestra lectura de hoy. Presenta unas imágenes, unos globos de diálogo, está presentado en viñetas. ¿Recuerdas qué tipo de texto es? Muy bien, ya seguramente te has fijado en qué tipo de texto vamos a leer el día de hoy. Por eso, antes de iniciar la lectura, pide ayuda a un familiar para que puedan responder juntos a las siguientes preguntas. ¿Has visto o leído un texto similar? ¿Dónde? ¿De qué crees que se tratará el texto el día de hoy? ¿Y para qué crees que se ha escrito? Muy bien, el propósito de nuestra lectura será el día de hoy para conocer y tener más información sobre esta gran fiesta que pronto celebraremos. ¿Y cuál es esa gran fiesta? La conmemoración del Bicentenario. Ahora sí, te invito a leer junto conmigo el siguiente texto. Primero recuerda, puedes hacer una lectura en silencio y luego hacer una segunda lectura en forma oral. El título de nuestra lectura es El Bicentenario del Perú. Pronto se cumplirán 200 años de independencia desde que San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Ahí Juan y su abuelito están observando y escuchando el noticiero. El presentador de noticias dice: la región La Libertad celebra 200 años de independencia. Juan dice: abuelito, ¿por qué dice eso? Abuelito le comenta: Juan, la población se está preparando para conmemorar el Bicentenario del Perú. Te cuento.
La región La Libertad celebrará este 29 de diciembre los 200 años de independencia. La Libertad es el primer lugar del Perú donde se proclamó la independencia el 29 de diciembre de 1820 y por eso se le llamó La Libertad. Ah, tienes razón, Juan, eres inteligente. Además de La Libertad se proclamó otros lugares. Sí, luego se proclamó la independencia en Piura y Tumbes en 1821 antes del mes de julio. El último grito de libertad para que el Perú se independice de España fue la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. La proclamación de la independencia del Perú se realizó el 28 de julio de 1821 en la ciudad de Lima. Cusco, en 1825, fue el último lugar donde se proclamó la independencia luego de la batalla de Ayacucho. Entonces, ¿en todos los lugares del Perú se conmemora el bicentenario?, pregunta Juan. El abuelito responde, sí, y con ello los sueños y anhelos que hemos logrado las peruanas y los peruanos en estos 200 años. ¿Qué sueños, abuelo? Los sueños logrados hasta hoy. Tenemos un DNI desde que nacemos. Las mujeres votan y eligen a las y los gobernantes. Las mujeres se desempeñan en las mismas profesiones, actividades y labores que los hombres. Mujeres y hombres reciben una remuneración por su trabajo. Mujeres y hombres acceden a la educación. Y nuestros sueños para el mañana, un país limpio y saludable. Un país que escuche las voces de las niñas y los niños. Un país donde se respeten los derechos de todas y todos. Y un país con oportunidades para todas y todos. Un país donde se vive en democracia. Muy bien. En una segunda lectura subraya las palabras, frases o expresiones que consideres importantes de esta lectura. Seguramente ya te has dado cuenta que el texto que acabas de leer es una historieta. La historieta es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes y que se presentan en recuadros llamados viñetas, donde observamos a los personajes y sus diálogos breves. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora, después de haber leído la siguiente historieta del Bicentenario, vamos a completar el siguiente organizador visual. ¿Qué se celebra en el Bicentenario? Muy bien, los 200 años de independencia del Perú. ¿Qué región del Perú celebra primero el Bicentenario? La Libertad. Y luego, Piura, Tumbes. Posteriormente, Cusco. ¿Qué región del Perú celebra último el Bicentenario? ¿Por qué? La región Cusco. Y vas a buscar en la lectura por qué. ¿Qué sueños se han logrado antes de la conmemoración del Bicentenario? Muy bien, allí el abuelito de Juan nos cuenta acerca de los sueños que se han logrado antes de la conmemoración del Bicentenario. Ahí tenemos el derecho a elegir a nuestros gobernantes, el derecho a tener un DNI, las oportunidades para hombres y mujeres. Muy bien, entonces ahí puedes completar los sueños que se han logrado antes del Bicentenario. De igual forma, los sueños y anhelos del mañana. ¿Qué sueños y anhelos se han conseguido? Y vas a buscarlos en la lectura, en la historieta que acabamos de hacer. ¿Y qué acciones realizarás para lograr tus sueños y anhelos? Seguidamente vas a responder, ¿qué te ha parecido la historieta y por qué? ¿De qué trata el texto? Explica con tus propias palabras. ¿Para qué es escrito? Ahí tenemos el propósito de la lectura. ¿Cuál es su opinión acerca del contenido de esta historieta, de este texto? ¿Estás de acuerdo con los sueños y anhelos del mañana que se plantean en el texto? ¿Por qué? Y desde tu rol como estudiante, ¿cómo podrías contribuir a los sueños, a lograr los sueños y anhelos del mañana? Comparte el contenido de la historieta con tus familiares, coméntales sobre todo lo que está relacionado a esta celebración y conmemoración del Bicentenario, así como los lugares donde se proclamó la independencia del Perú.
Después puedes realizar las siguientes preguntas a tus familiares. ¿Qué les ha parecido esta información y por qué creen que es importante conocerla? Seguidamente, recuerda tu meta de aprendizaje, leer un texto relacionado al Bicentenario y reconocer de qué trata, para qué es escrito y opinar sobre su contenido. Responderás, ¿qué información te pareció más interesante de esta actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo las has superado? ¿Y cómo has logrado la meta? Y los criterios para evaluar la historieta que vas a leer el día de hoy son: estableciste tu propósito de la lectura, escribiste con tus propias palabras de qué trata el texto, ubicas información que se encuentra en diversas partes del texto, has explicado con tus propias palabras para qué se ha escrito este texto y luego si has considerado la información del texto para emitir tu opinión. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a leer acerca del Bicentenario y reconocer por qué se ha escrito y para qué se ha escrito. No te olvides compartir evidencias de tu trabajo el día de hoy. Mucha suerte.